Vamos a conversar con Giorgio Jackson, expresidente de la FEUC, diputado de Revolución Democrática. Gracias por acompañarnos hoy. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Qué le pasan los anuncios en educación o lo que se dijo de educación en general? ¿Cumple las expectativas? A ver, yo creo que en educación hay un par de señales que son guiños positivos, otras cosas que yo creo que para el momento que estamos viviendo fueron sensibles. Yo creo que las cosas, partamos por las cosas positivas. Se dijo que la gratuidad se va a alcanzar de manera universal, una vez pasada la ley, o sea, cuando la reforma esté en régimen, y que no va a ser a través de becas y créditos, que es algo que históricamente el movimiento estudiantil se ha promulgado. Así que me parece que esa señal es positiva. Ahora, al año 2016, a través de ley de presupuesto, va a haber un avance, se dijo 60%, o sea, se van a incorporar principalmente el impacto, eso se va a ver en Centros de Formación Técnica, institutos profesionales, porque las universidades del CRUCH ya tienen, han alcanzado más o menos ese estándar. Pero lo que más importa es el proyecto de ley de reforma de educación superior para ver cómo se va a avanzar en ese tema. Y lo que yo creo que para el momento que estamos viendo faltó un poco quizás de gestos de humildad fue con respecto a la carrera docente. O sea, los profesores de manera casi unánime, o sea, un 97% rechazaron la propuesta del gobierno en varios puntos y yo creo que ahí faltó quizás dar una señal de que se van a introducir mejoras para ese proyecto. Estaba el mismo, no solo el presidente del colegio, sino que acá estamos hablando de los profesores en su conjunto los que votaron. O sea, hay gente que de repente no se puede sentir interpretado por un u otro representante, pero acá hay una consulta que se bajó y que no hubo mucho apoyo. Por lo tanto, yo creo que hay varios puntos que se deben rectificar. Ahora, se restringió, lo que hablábamos, se restringió respecto a gratuidad, lo remarcamos al Consejo Rector del Centro de Formación Técnica IP, pero respecto a carrera docente, el ministro decía que no hay una ruptura del diálogo con los profesores, que nunca la ha habido, y la presidenta destacaba mucho todos los avances respecto de la carrera docente. ¿Qué pasó ahí? Porque pareciéramos estar escuchando desde parte del Colegio de Profesores y de parte del gobierno de dos proyectos distintos. Sí, yo creo que ahí invitamos a la gente también a que se informe todo, que ojalá pueda preguntarle a los profesores de sus hijos qué piensan con respecto al proyecto de carrera docente, cómo los podría afectar, cómo podría mejorar las condiciones del aula. Es bueno que se genere ese diálogo para que la gente se informe un poco más y que el debate no se mantenga solo acá o en los gremios, porque que baje un poco la ciudadanía, porque lo que estamos buscando, y nosotros vamos a introducir propuestas para esto, es que se pueda, por ejemplo, cumplir una cosa que no está dentro del actual proyecto, que es bajar el número de alumnos por sala. O sea, nosotros creemos que es fundamental para tener mejor calidad de la educación el que los profesores puedan tener condiciones óptimas para la enseñanza y eso, por supuesto, que está al debe, así que esperamos que se pueda introducir. Vemos esa chapita marca AC, y varios diputados tenían chapitas alusivas al tema del plebiscito o al tema de la nueva Constitución. La presidenta habló de que la nueva Constitución se va a producir en el contexto de un acuerdo político amplio. Uno tiende más bien a pensar que eso es un acuerdo dentro del Congreso más que una asamblea constituyente como la que piden ustedes, ¿no? Eso, por supuesto, que es una señal que yo creo que es lamentable que se haya desperdiciado una oportunidad para zanjar cómo se va a resolver el tema constitucional. O sea, yo estoy de acuerdo con una nueva constitución, estoy de acuerdo con que tiene que haber un proceso constituyente, pero a mí me gustaría que se definiera cuál va a ser el mecanismo para zanjar las diferencias, porque no pensemos que cuando se discuta la constitución todo va a ser acuerdo. Van a haber desacuerdos y hay que encontrar formas de cómo se zanjan esas diferencias. Hasta el minuto lo que tenemos son quórums supramayoritarios para resolverlo y nosotros creemos que esas no son las formas para que una minoría vete la posibilidad de un debate. Por lo tanto, que un plebiscito abra las puertas para un nuevo momento institucional donde vamos a dar un paso a una, por así decirlo, refundación de nuestra república, sobre todo con lo gastada y lo desacreditada que están las instituciones, yo creo que no fue suficiente el anuncio y a mí al menos me deja con bastante gusto a poco. En materia de transparencia, básicamente se enumeró lo que ya se conocía dentro de la agenda de probidad y quiero saber si echó de menos, porque cuando sale un mea culpa aquí no se hizo mea culpa, se decía que la clase política en general ha fallado, que hay una crisis de confianza que ya sabemos. ¿Hubiera esperado algo más hoy día cuando vemos la publicación, por ejemplo, un listado de miembros del comando de Michelle Bachelet de la campaña que recibieron pagos de Martelly? ¿Esperaría un sinceramiento mayor? ¿Esperaba algo más de este discurso en ese sentido? Yo esperé más emoción. Y no lo digo en el término como solamente estético, sino en conectar con una sensación de rabia y de impotencia que muchos ciudadanos viven. Yo también la vivo, de desconfianza, no saber quiénes están al lado uno. El Parlamento habían varias personas que están involucradas en casos de boletas, que probablemente o quizás entren en procesos de desafuero,
quizás, por tema con respecto a la evasión tributaria con el contexto de las campañas. Entonces, un poquito de indignación, un poquito también de ella sentirse decepcionada quizás de algunos de sus colaboradores. O sea, no sé, me faltó el que se conectara con una sensación que yo creo que está en toda la ciudadanía y que en este caso fue solamente una enumeración de medidas más que un impulso hacia un norte donde se quiere llegar, también haciendo un reconocimiento a una indignación que yo creo que es compartida por la mayoría de Chile. Diputado Giorgio Jackson, muchas gracias por haber comentado con nosotros esta cuenta presidencial.